Buenas noches, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Me alegra que estén en esta noche una vez más conectados, así sea bajo esta lluvia, pero damos gracias al Señor que estamos bajo un techo donde el Señor nos guarda, donde el Señor nos da un techo para refugiarnos del frío, del peligro. Debemos darle gracias al Señor por todo lo que nos da cada día. Amén. Bueno, mi amada iglesia, hoy es el día ya número 21. Ya para continuar con nuestra lectura de la Biblia en un año, quiero que sigan ahí esforzados, valientes, buscando más de la presencia de Dios, teniendo temor al Señor, porque esto es de temor y temblor a Dios, porque Dios quiere una iglesia preparada y lista para cuando Él venga por nosotros, y no solo para cuando Él venga, sino que mientras estemos aquí en la tierra conozcamos la verdad y que nada ni nadie nos vaya a engañar con otras cosas que no estén escritas en la Biblia. Amén. Entonces vamos a ir a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor y pedirle a Dios que siga dándonos sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros. Amén. Señor, Dios del cielo y de la tierra, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta lluvia que tú nos das. Gracias porque tú eres el que has creado la lluvia, el sol. Cada estación tú la has creado, Señor, y gracias por permitirnos disfrutar de esta lluvia que es la que refresca esta tierra, Señor, porque sí que lo necesitamos, Dios, que seas tú dándonos esa agua también de vida eterna, que sean aguas de vida eterna sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, Señor, y gracias porque tú nos tienes bajo un techo donde tú nos guardas del frío, del peligro, Señor. Gracias por este techo que tú nos das para vivir junto con nuestros hijos, con nuestro hogar, Señor. Gracias por ser nuestro proveedor y gracias porque hoy un día más tú nos das, Señor, para poder seguir escudriñando tu palabra, que tenemos vida, que tenemos nuestros ojos sanos, Señor, nuestra boca para hablar y leer de tu palabra, Señor. Te pedimos una vez más que sigas tú siendo el centro de este lugar, de cada hogar, Señor, de la iglesia, amado Rey, porque sin ti, Señor, nosotros no somos nada, Señor. Sabemos que tú sin una iglesia, tú sigues siendo el mismo Dios por siempre, pero nosotros sin ti no somos nada, Señor, y te damos gracias porque nos escogiste y nos sacaste de la esclavitud del pecado, Dios. Danos en esta noche sabiduría, entendimiento en tu palabra, Señor, que nos sigas mostrando esos valores, esas cosas grandes y ocultas que aún nos falta por conocer, Dios. Creemos en ti, creemos en tu poder y pidiéndote, Señor, que traigas sanidad espiritual y física a tu pueblo, Señor, a tu iglesia y también a nuestros familiares y a nuestros vecinos, a los que no conocen de ti, Señor. También te pedimos que traigas sobre ellos esa sanidad espiritual primeramente. Te damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a nuestra lectura, entonces vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo 13, que fue donde habíamos quedado. Bueno, vamos a ver el capítulo 13, listo. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 13. Arrepentidos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortaré después. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo,
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parábola de la semilla de mostaza. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parábola de la levadura. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas capítulo 14. Jesús sana a un hidrópico. ¿Hidrópico o hidrópico? Hidrópico. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él.
y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y al que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 15. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo,
Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. No sé. Bueno, vemos aquí que el Señor nos habla de varias parábolas, ¿no? Y nos habla, me sorprende cuando el Señor nos habla aquí de la parábola de la higuera estéril. Y que la higuera estéril es la que ahí el Señor Jesucristo nos da como a entender, ¿cierto? De que es como la que no da fruto, que no hace nada bueno. Pero aún así me sorprende lo que le dice, ¿quién fue el que le dijo? Y entonces le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abona. Y no sé, a veces veo en eso que como que uno es paciente y uno le dice: Señor, sí, mira, yo quizás le sembré tu palabra a esta persona, pero no ha dado frutos. Pero uno dice: no, hay que tener paciencia, ¿no? A veces este pedazo suena como a tener paciencia, a ver si de pronto llega a dar fruto, y si no, pues uno dice: bueno, Señor, ya haz tu voluntad y córtala. Y eso es lo que vemos en cuanto a nosotros cuando compartimos la palabra del Señor, que muchos la reciben, como cuando el Señor habla también de esa parábola del sembrador. Pero vemos que en esta es una higuera que siempre se mantiene seca, que no da frutos, y a veces eso también nos hace pensar de pronto que nosotros no seamos esas personas que, bueno, recibimos la palabra de Dios y solo queremos quedarnos sentados. Ay, yo solo voy los domingos y miércoles a recibir y ya. No, es que nosotros estemos dispuestos a hacer cartas abiertas del Señor, hacer testimonios de Dios, que todo lo que hagamos en la obra del Señor sea solo para Él y no para agradar al hombre.
pero tampoco querer quedarnos quietos, sentados, sin hacer nada, no. Y no esperemos de pronto a que el pastor nos diga, ay, venga, colabore en esto, haga esto, tal cosa, por favor, sino que nosotros lo que hagamos sea para Dios y nosotros decidamos como ir, venga, pastor, quiero servir en esto, o pastor, quiero colaborar en esto, no importa si se diga, pastor, yo quiero ir a lavar el baño. Esto es lo que nos enseña también, ¿no? Que nosotros debemos dar buenos frutos, o si no, eso será cortado, como dice en la palabra del Señor. Y bueno, aquí, ay, me gusta cuando habla de la puerta estrecha, ¿no? Muchos aquí también, cuando también le predicamos a las personas, como ese momento, o sea, yo siento que esta palabra nos habla de seguir hablando del evangelio de la salvación, ¿no? Y aquí nos habla el Señor de la puerta estrecha, pero en otros pasajes también vemos que es la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿no? Y la puerta estrecha son pocos los que entran, que somos los que en verdad conocemos al Señor, que en verdad lo hemos recibido en nuestro corazón y que en verdad hemos decidido hacer un cambio en nuestras vidas y que queremos agradarlo a Él. Que aunque el camino no es fácil, porque nadie nos dijo, ay, que ser cristiano es, ay, es prosperidad, es fácil, es alegría, es paz, todo es armonía. No, es difícil el camino, por eso dice el Señor que es estrecho, pero que pocos entrarán, pero nosotros debemos ser perseverantes y esforzados en Dios y aceptar que las pruebas que vienen también de parte de Dios nos ayudan para bien, porque no siempre las pruebas que nos pasan, entonces dicen, uy, es que ese cachudo, es que el diablo no haya como, ¿no? A veces Dios permite pruebas porque también necesita probarnos a nosotros, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, nuestra boca, pero muchos a veces no les gusta, que cuando llegan a los caminos de Dios, como les decía anteriormente, piensan que es fácil, pero ven que no. Entonces dicen, ay no, yo prefiero seguir en el mundo, como le pasó a lo del pueblo de Egipto también. Decían, ay, era mejor que hubiéramos estado allá en el faraón, por lo menos estaríamos mejor, que no sé qué. Pero muchos ahora deciden eso, dicen, ay, yo mejor no voy al mundo, estaba como mejor sin Dios. Yo como que estaba mejor en ese trabajo porque me puse a renunciar que por servir acá. No, nosotros no debemos escoger la puerta más fácil. Siempre debemos escoger es la puerta de Dios, aunque sea difícil, debemos estar firmes para que nosotros podamos entrar a la voluntad de Dios, amén. Bueno, yo quería preguntarle a mi esposo porque yo apenas vi esta palabra, Jesús sanó un hidrópico, no sé si tú sabes qué es hidrópico, es que no entendí esa parte. Pero no me acuerdo exactamente, creo que es una persona que tiene una enfermedad en la cabeza, que como que acumula líquidos en la cabeza, o sea, no sé si es parecido a la macrocefalia, que las cabezas se le hace muy grande la cabeza. Creo que es eso, pero no sé, no estoy seguro. Bueno, pues si alguna cosa también, todos tenemos la tarea de ponernos a investigar esa palabra bien. ¿De qué se trata? Bueno, pero ahí vemos cómo el Señor hizo esa sanidad sobre él y vemos una de las cosas que vemos cuando el Señor decía que sanaban el día de reposo y los fariseos decían, ay, pero ¿cómo es posible que en el día de reposo Él esté haciendo milagros? No, el Señor puede hacer milagros cualquier día, pero siempre en su divina y perfecta voluntad, y es algo que de pronto también aquí nos enseña el Señor una vez más. Dejemos de ser religiosos, debemos dejar de ser religiosos, de poner tantas excusas. Algo que yo veía acá cuando lo invitaron a la cena, la parábola de la gran cena, cuando Él invitó a muchas personas, ¿no? Y decía, no, es que me acabé de casar, no puedo ir. Es que compré unas yuntas y tengo que verlas, es que compré una casa y tengo que verla. Y a veces nos pasa así en los caminos de Dios o en el servicio al Señor. Si nos dicen, ay, es que el domingo, bueno, o el miércoles te corresponde hacer el aseo. Y nosotros a veces ponemos excusas, ¿no? No, es que no puedo por tal cosa. A veces nosotros ponemos muchas excusas para servir al Señor. Porque quizás debemos examinarnos a nosotros mismos, quizás tenemos ya pereza, ya no queremos como saber nada de Dios, pero no, aquí nosotros debemos siempre aceptar las invitaciones de Dios. Para lo que sea en la iglesia debemos estar dispuestos a lo que el Señor nos mande, porque muchas veces nosotros podemos decir, Dios, heme aquí, envíame a mí, y cuando te va a enviar tú dices, ay, no, es que no puedo, no, es que me voy de viaje, no, es que me voy tal cosa. No, debemos estar dispuestos también, aunque no queramos, hagámoslos así sean en las fuerzas. Dios en sus fuerzas nos arrastra, pero en ese momento en que llegamos a servirle al Señor,
ay, uno dice, Dios, gracias, perdóname por lo que dije, perdóname porque quizás de pronto en mi mente se me pasó poner una excusa, Señor, pero estoy disfrutando el servirte aquí. Porque cuando uno llega en ese momento de servir al Señor, uno siente nuevamente esa presencia de Dios, siente ese amor y esa pasión por Dios, y uno recuerda que lo que hacemos es para el Señor y no para el hombre, amén. Y bueno, como vemos aquí lo de la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida se trata de aquellos que quizás han conocido del Señor, pero se salieron del redil. Pero algo que me impacta acá es que uno dice, wow, el Señor, su padre, recibió a su hijo, ¿no? A pesar de que le dio toda su herencia, él la malgastó, la derrochó. En medio de todo eso, él aceptó su error, aceptó su pecado y dijo, no, yo voy a ir donde mi papá, porque uno sabe que cuando vuelve al redil uno se acuerda de todas las cosas que vivió. Para aquellas personas que quizás se salieron del redil y quizás de pronto estén pasando por un momento feo, Dios no lo permita, triste, a veces esos momentos uno recuerda cómo estaban los caminos de Dios y uno empieza a recordar, ay, como aquella vez que fui al encuentro, como aquella vez que cuando yo llegué a la iglesia tan triste el Señor me habló, yo como servía al Señor, y ahí el Señor lo hace uno entrar como en razón y decir, no, yo me arrepiento, Señor, yo quiero volver a ese primer amor. Y nunca pensemos, nunca debemos tener miedo de decir, no, si yo vuelvo, ¿qué van a pensar? No pensemos en lo que va a pensar el hombre, porque en la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Y porque Él sabe, esa persona en verdad sí creyó de corazón en su corazón y no perdió su salvación, porque volvió al redil, volvió a los caminos del Padre, arrepentido. Pero el Señor dijo, a mi hijo se arrepintió. Y ahí dice que su padre le hizo fiesta a su hijo cuando volvió, ¿cierto? Y le puso anillos sobre su dedo. Y uno dice, wow, y el otro hermano que sí era juicioso decía, ay, pero porque a mí no me da y a él sí que se portó mal. No, mientras nosotros estemos en los caminos de Dios, disfrutemos de todo lo que Dios nos da, disfrutemos de sus bendiciones, pero también fortalecidos en las pruebas que a veces Dios nos permite tener. Pero no debemos decir, ay, pero ese que más se portó mal, a ese sí lo reciben bien. No, nosotros somos familia de Cristo y cada uno somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Y no debemos tener envidia de lo que le pasa de pronto al que estuvo afuera y volvió y como que ya sirve mejor que uno. No, bendito sea Dios, porque el propósito de Dios sigue en pie para esa persona. Así que para aquel que de pronto se salió el redil, que lo estás pensando y decir, no sé si volver a la iglesia, no sé si volver a Dios porque me da pena, me da miedo. No temas, porque el Señor te ama. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y nos comienza nuevamente a limpiar de nuestra maldad, de nuestro pecado y hacernos mejor cada día, porque nosotros no somos perfectos ni somos santos, pero el Señor día a día nos va santificando y nos va ayudando para llegar a su estatura. Amén. No sé, mi esposo, si quieres añadir algo que se me haya pasado. No, pues tú hablaste casi de todo. De pronto colocar un poquito más el versículo 34 y 35 del capítulo 14, que dice cuando la sal pierde su sabor. ¿Sí? Entonces pues recordemos que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser la sal del mundo, ¿cierto? Pero no es la sal en ese sentido que la conocemos normalmente, que la de, uy, qué salado es, así como el de malas, no. ¿Sí? Cuando Dios nos llama a ser la sal del mundo, nos llama a tener una propiedad que tiene la sal. ¿Y cuál es la antigua propiedad que tenía la sal? Aparte de darle como sazón a la comida, ¿no? No sé. La sal se utilizaba para conservar los alimentos, ¿cierto? Entonces cogían y digamos, como en la antigüedad no tenían, digamos, neveras, entonces lo que hacían era salar las carnes, pues para que se conservaran mucho tiempo, ¿cierto? Entonces lo mismo Dios nos dice a nosotros como cristianos que debemos la sal del mundo, debemos ser la sal del mundo, y si no servimos como sal, entonces ¿para qué vamos a servir, cierto? ¿Y qué se refiere con esto de que debemos ser la sal? Pues que nosotros como cristianos debemos conservar todos aquellos valores que se han estado perdiendo, ¿sí? Entonces recordemos que lo que dice la Biblia es la verdad y la palabra de Dios no pasa en ningún momento. Alguna vez estaba yo escuchando sobre el divorcio, ¿sí?
Y pues en la palabra pues yo tengo un concepto muy claro, y es que uno, o sea, el divorcio no es digámoslo, bueno para Dios, ¿sí? La voluntad de Dios no es que nosotros nos divorciemos y nos estemos recasando nuevamente, no, esa no es la voluntad de Dios. Y entonces muchas personas empezaron a comentar ahí como, uy, no, actualízate porque eso ya es algo muy pasado de moda, ¿cierto? Porque yo comenté pues que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y la gente empezó a decir, no, pues que eso ya es del pasado, eso ya pasó. Y no, recordemos que la palabra de Dios es para siempre, ¿cierto? Dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si Él deja un mandamiento sobre ya sea el matrimonio, sobre cómo es el verdadero matrimonio, que es entre hombre y mujer, no como muchos ya quieren hacer pensar que no, eso es antiguamente, ahora ya se puede casar hombre con hombre, hombre con hombre y hombre y hombre, y todos los que quieran meterse en ahí, que porque eso es lo nuevo. No, nosotros debemos ser esa sal, ¿sí? Que a muchos cuando les caiga en la herida les va a arder, ¿sí? Pero pues a eso hemos sido llamados nosotros, a conservar lo que Dios ha mandado, ¿cierto? La verdad que Dios nos ha puesto, ¿cierto? A conservar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es digno de gloria, dice la palabra, ¿cierto? Entonces pues esa es como una pequeña adición a lo que había dicho mi esposa. Me gustó, muy bonito, no había pensado bien eso, pero en serio es muy bonito lo que dijo. Bueno, mi amada iglesia, que hasta aquí hemos terminado nuestro día 21. Vamos a continuar mañana por el mismo canal, por la misma hora. Compártalo ahí con sus amigos, con sus familiares. Nos vemos el miércoles muy puntuales a las 6:30 en la iglesia, pero también no olviden conectarse mañana muy puntuales. Bueno, entonces les enviamos un fuerte abrazo. Vamos a cerrar este momento con una oración. Señor Jesús, Dios del cielo y de la tierra, Espíritu Santo, gracias te damos porque nos has hablado en tu palabra. Gracias, Señor, por aclararnos varias cosas, Señor, y sé que allí en cada familia, cada persona, tú le seguirás aclarando varias cosas, mi amado Rey. Que nos pongamos en la tarea de estar investigando de pronto palabras que no conozcamos, Señor, que las podamos investigar y que tú nos traigas la sabiduría y también el entendimiento, amado Dios. Y en esta noche que tú nos das, Padre Celestial, te pedimos que una vez más seas tú dándonos el descanso, que podamos dormir tranquilos, confiados y seguros, porque tú eres el que cuidas nuestros sueños, tú eres el que estás ahí presente con todos tus ángeles, Señor, que nos guardas, Señor, mientras dormimos. Padre, que seas tú guardándonos de malas noticias, protege a nuestras familias, protege a nuestros vecinos, Señor, hasta por nuestros enemigos oramos porque no les deseamos mal alguno. Deseamos que ellos también tengan la salvación y que se arrepientan también de sus errores y de sus pecados, Señor. Ayúdalos a que ellos puedan vencer esa carne y empiecen a menguar para que tú crezcas en ellos, Dios. Padre, te adoramos en esta noche y adoramos tu gran nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Un abrazo, mi iglesia. El Señor les continúe bendiciendo y sigan ahí escudriñando la palabra. Si ve que por la mañana tiene un tiempo, aproveche. De pronto vaya leyendo algo del Antiguo Testamento, o vaya leyendo un salmo, un proverbio. No deje de estar escudriñando la palabra de Dios. Bueno, un abrazo, iglesia. Bendiciones. Y dejen en sus comentarios las peticiones. Bueno, que ahí vamos a ir orando por las peticiones que dejen allí. Dios los bendiga.